con el ambiente. Aquí está cambiadito, aquí me lo cambiaron un poquito. Los accidentes de tráfico son completamente medioambientales, no dependió de cualquier otra cosa. Pero sí es importante, por ejemplo, que conforme se van acercando, por ejemplo, vemos del lado izquierdo, ¿verdad? El cáncer de mama, que, ok, es muy genético, tiene aspectos muy genéticos, como lo vamos a ver un poquito más tarde, sobre todo las modificaciones del BRCA1, del BRCA2, pero bueno, hay factores medioambientales como la alimentación, la activación a través de ciertos alimentos que activan una serie de hormonas llamadas aromatasas, ¿verdad? O por ejemplo, aquí les repito, del lado izquierdo está cambiado, el cáncer de pulmón, que aunque está asociado a ciertos genes, los llamados genes de Rash, pero también está mucho más detonante aspectos tan importantes como es el tabaquismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a esto le llamamos nosotros enfermedad compleja. En el caso del cáncer, nosotros decimos que el cáncer es multifactorial. Necesariamente requiere ambos factores. Y esta parte es muy importante saberla. Factores medioambientales que están relacionados con lo que estamos diciendo. Por ejemplo, muchos virus, el papiloma humano, sabemos que tiene una gran incidencia sobre el cáncer cervicuterino, ¿verdad? La hepatitis B, por ejemplo, ¿verdad? Hay alimentos genotóxicos, principalmente la aflatoxina, que se da en muchos alimentos, ¿verdad? Y que es desarrolladora precisamente de cáncer de hígado, por ejemplo, ¿verdad? Exposiciones laborales, por ejemplo, aquellas personas que están expuestas a ciertas situaciones, por ejemplo, radiaciones ionizantes, por ejemplo, el tabaquismo, que consideramos que es muy detonante para el cáncer, está un 75%, exposición a rayos UV, por ejemplo, y bueno, pues etcétera, 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 ¿verdad? Tenemos la falta de fibra, etcétera. Muchas cosas tienen que ver desde el punto de vista ambiental para poder desarrollar cáncer. Pero es cierto, todas las formas de cáncer al final del día van a tener un aspecto de orden genético. ¿De acuerdo? Todos, todos. ¿Cómo es el cáncer y cómo sucede el cáncer? Realmente el cáncer, llamamos nosotros cáncer a una serie de enfermedades, ¿de acuerdo? No es una sola enfermedad, son una serie de enfermedades donde se generan ciertos cambios genéticos, ¿verdad? Y que van a alterar los controles que tienen con la división celular. Quiere decir que el cáncer va a empezar quizás en una célula y esta célula se va a estar dividiendo de manera incontrolable hasta que alcanza, bueno, pues situaciones bastante peligrosas y que ponen en peligro la vida, sin lugar a dudas. Eh, Quiero que veamos esta parte, por favor. Quiero que lo analicemos fríamente. ¿Sí? Aquí vamos a ver genes causantes de cáncer, lo que nosotros llamamos comúnmente oncogenes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos los oncogenes RB, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, con cáncer de mama, con cáncer cerebral. Por favor, no los pierdan de vista. Por lo que voy a decir ahorita, el RB2, el cáncer de mama, glándulas salivales, ovario, los genes RAS, ¿no? Como el KRAS, el NRAS, ¿verdad? Que tiene que ver, por ejemplo, con pulmón, colon, ovario, páncreas, los MIC, que son muy comunes precisamente sobre también cáncer de mama, estómago, BCL, etcétera. Tenemos varios oncogenes. ¿Por qué es importante? Porque quiero que ustedes vean claramente cómo el responsable de un cáncer no es solamente un gen, puede ser una serie de genes. Las enfermedades complejas son poligénicas, ¿de acuerdo? Y esto lo quiero yo mencionar por algo que es muy importante. Nosotros lo que hablamos precisamente es una cosa que es riesgo genético al cáncer, que quiere decir que hacemos una prueba genética y en base al resultado no predecimos que ya haya o no cáncer, lo que podemos predecir es el riesgo al cáncer. Hay pruebas que nos dicen que hay un riesgo alto al cáncer y hay pruebas que nos dicen que hay bajo riesgo al cáncer. Hace algunos años, bueno, pues vamos a ver que esto causó mucha polémica y la sigue causando porque todavía a la fecha algunos compañeros médicos pues hacen cosas sumamente bárbaras. Voy a poner un ejemplo importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta actriz Angelina Jolie que ustedes conocieron, que se hace una prueba de cáncer de mama y sale con una alta predisposición al cáncer de mama, sale alto riesgo al cáncer? Entonces, lo que ella decide, por sugerencia médica, ¿verdad?, es amputarse las mamas, ¿verdad? Quitarse las mamas. Lo mismo sucede con muchas otras personas. Yo recuerdo un programa de televisión de National, de Discovery Health, que decía así, mis mamas o mi vida. Igual, una personita con alto riesgo al cáncer, riesgo genético alto,
y también decide quitarse las mamas. Pero creo que entendamos una cosa. Aunque la persona se haya quitado las mamas, es verdad, ya no le va a dar cáncer de mama, pero el mismo gen que codifica para cáncer de mama, codifica para glándulas salivales, codifica para pulmón, para ovario, codifica para estómago. Es que ese es el punto. La importancia de silenciar genes es a partir del origen de cómo se está gestando el cáncer y no los efectos que pueda tener. Por eso es verdad, las pruebas genéticas pues siguen estando un poquito en pañales todavía, ¿me explico? Y esta parte es muy importante porque no se trata de entonces de quitarlos en el órgano, se trata de combatir, ¿verdad? Los aspectos que generan cáncer en nuestras células. Estos cambios genéticos van a dañar tres aspectos importantes sobre nuestra genética. Hay genes como los que acabamos de ver que se llaman oncogenes. Son genes que activan precisamente el desarrollo de las mutaciones que originan ese descontrol en la división celular. Pero también tenemos genes que se ven afectados porque nuestro cuerpo de forma natural tiene manera de controlar eso. Por ejemplo, tenemos genes supresores de tumores. Pero si algo dañó a este gen, pues entonces el gen ya no se puede expresar. Entonces el control de tumores se ve limitado. Tenemos genes que llamamos genes reparadores de ADN, ¿verdad? Si estos genes se ven afectados, pues entonces nuestro ADN no se puede reparar. Y a estos cambios precisamente es a lo que se debe precisamente lo que llamamos mutagénesis, ¿de acuerdo? Estas alteraciones principalmente suceden porque los radicales libres, los agentes oxidantes que tanto hemos estudiado nosotros aquí, pueden fragmentar las cadenas de información de ADN de tal manera que la célula va a tener que hacer dos cosas, o generar un daño letal, suicidándose, lo que conocemos como apoptosis celular, o bien buscando sobrevivir, como mutando, ¿verdad? Buscando sobrevivir, adaptándose. Y esa mutación de supervivencia es lo que llamamos carcinogénesis, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros sabemos, porque nos los han planteado de manera muy importante, que es verdad, la cantidad de procesos por los cuales nuestro cuerpo recibe ataques de radicales libres es muy grande la cantidad de agentes oxidantes que llegan a nuestro cuerpo. Nosotros calculamos, ¿verdad? No se puede medir, pero calculamos que 1 millón de ataques de radicales libres es producido, es activado y está generando daños sobre nuestras células cada segundo. Por segundo se están produciendo esta cantidad de agentes oxidantes. Nosotros sabemos que nuestro material genético, pues es un lenguaje como es el lenguaje que tenemos en las computadoras, solo que aquí el lenguaje es más complejo, ¿verdad? Porque incluye cuatro factores, no solamente dos, como ceros y unos, ¿no? Aquí las proteínas que generan esta codificación, pues van a ser cuatro, es un lenguaje cuaternario. ¿Qué pasa si este lenguaje se ve interrumpido, se ve fragmentado? Ah, bueno, pues entonces la síntesis de proteínas, porque a final de cuentas nuestra genética tiene una sola primicia. La primicia genética es la síntesis de proteína, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces las proteínas se van a ver alteradas en su estructura, o bien, si el caso de una enzima, pues deja de funcionar, ¿verdad? Etcétera. Eso es básicamente lo que va a suceder con estos cambios que se producen con el daño genético a través de especies reactivas, radicales libres, ¿verdad? Realmente esto es un proceso. Realmente se necesitan aproximadamente de 5 a 7 mutaciones para convertirse de un fenotipo benigno a un fenotipo maligno, ¿verdad? No es como que tan rápido, ¿verdad? Tiene que haber varios procesos de mutación. Estos procesos de mutación pues van transitando por etapas, ¿no? La iniciación, la activación y por supuesto la progresión hacia el estado invasivo, ¿verdad? Todo esto puede llevarse un tiempo. ¿Qué tanto tiempo? Va a depender de cada persona. Hay organismos que son sumamente, pues, desafortunadamente muy activos para estos procesos, lo cual hace que se desarrolle un cáncer mucho, muy rápido. Hay otros que no, y van a que tratar muchísimos años inclusive en poderse desarrollar. Lo importante es empezar a comprender.
todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí es lo que nosotros llamamos la teoría genética del cáncer. Ya quedó claro que hay genes que se van a ver activados por ciertas circunstancias, ¿verdad? Ciertos factores de transcripción van a estar influyendo ahí, o sea, proteínas que activan a los genes, son factores de transcripción, producto lógicamente del medio ambiente, por ejemplo, dijimos virus, por ejemplo, la alimentación y otras cosas. Estos mismos factores de transcripción pueden dañar, pueden suprimir a los genes reparadores o a los genes inhibidores de tumores, y eso es lo que está causando que la división celular se vuelva descontrolable. Esto es la teoría genética del cáncer. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros pensamos o buscamos opciones diferentes? Es muy cierto, el cáncer puede hacer que una célula, bajo ciertas circunstancias, pues fuera eterna, ¿verdad? Hace poquito platicaba con unos investigadores del Instituto Nacional de Cancerología en nuestro país, aquí en México, y platicábamos de esto. Es cierto, el cáncer es algo raro, el cáncer inclusive, hay cánceres que son, que están completamente fuera de forma, ¿eh? Por eso, repito, voy a hablar de manera muy general, porque hay casos muy específicos. Pero uno de estos cambios en la teoría fue precisamente, ya desde mucho tiempo hay varios autores que hablaron de esto, pero digamos que el más actual, más contundente actual y que ha reunido todos estos criterios es, sin lugar de dudas, el doctor Thomas Seyfried. El doctor Seyfried pues dice algo que es muy importante, ¿no? Dice, siempre tenemos que tomar las cosas como un dogma, ¿no? El problema es que los dogmas nos hacen que cerremos nuestra mente, cerremos nuestra visión, ¿no? Y que a veces sea muy difícil cambiar esos dogmas. Eso es lo que dice en general el doctor Sinfried. Por eso lo que él propone es cambiar un poquito esta parte del criterio que sea absolutamente genético. No estoy diciendo que no participen genes, sino estoy diciendo las causas que lo están generando. Me explico, y que tienen que ver con las alteraciones de esos genes. A eso se refiere la teoría metabólica del cáncer, ¿de acuerdo? Ahora, esta teoría metabólica del cáncer no viene sola, viene acompañada de muchísima literatura y hay muchísima información que nos habla de cómo precisamente son las alteraciones en el metabolismo, o sea, las alteraciones en la producción de energía celular las que intervienen para que suceda todo esto, porque quizás entonces el cáncer sea también una consecuencia de buscar un mecanismo de supervivencia a ciertas deficiencias que está teniendo nuestra célula. Puede ser. Quizás una de las personas que inicialmente empieza con esto en Estados Unidos fue precisamente el premio Nobel, ¿verdad? El doctor Otto Warburg. El doctor Otto Warburg, pues precisamente dentro de tus trabajos importantes que desarrolla, se da cuenta de varias cosas que han sido muy importantes. Por ejemplo, el doctor Otto Warburg, él se da cuenta que la célula cancerosa es una célula, pues que solo para sobrevivir puede quemar azúcar. Es lo único que puede consumir para poder sobrevivir. ¿De acuerdo? Quiere decir entonces que este efecto es sumamente interesante. La pregunta sería, ¿por qué solamente la célula cancerosa puede consumir azúcar? Claro, no estoy hablando que todos los cánceres funcionen así. Platicaba yo con esta gente, les digo, del Instituto Nacional de Cancerología, y veíamos que hay células cancerosas que se alimentan de lo más inverosímil que se puedan imaginar, ¿verdad? En nuestro cuerpo va corriendo también ADN, ¿verdad? ADN circulante, va corriendo restos de células como muchas mitocondrias. Bueno, pues eso lo puede atrapar la célula cancerosa para tratar de sobrevivir. O sea, la célula cancerosa es una inmortal, ¿verdad? Es una célula sobreviviente. Esa sí es una verdadera sobreviviente. Bueno, el efecto Warburg precisamente nos dice que la célula cancerosa tiene como único recurso para poder vivir, ocupar glucosa, azúcar como fuente de energía, pero vamos por partes, no la puede quemar por completo.
¿Esto es importante? Sí, claro, es importante, porque eso dio paso, por ejemplo, a los estudios del PET, ¿verdad? Precisamente de la tomografía electrónica por positrones, en la cual se inyecta precisamente un hisopo radiactivo que lleva glucosa, ¿verdad? El cáncer asimila esa glucosa y por el positrón, ¿verdad? Que esa parte radiactiva, nosotros podemos evidenciar, ¿verdad? Una imagen mucho más completa del cuerpo. Esa es una tomografía por PET, ¿verdad? A partir de este principio del efecto Walbur, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si nosotros buscáramos que las cosas fueran un poquito diferentes? Voy a platicarles rápidamente, déjenme ver la hora. Muy bien. El doctor Siegfried hizo algo muy interesante. Transfirió, sí, núcleos celulares, ¿verdad? De una célula tumoral, de una célula de cáncer, lo pasa a una célula sana. Le quita ese núcleo celular donde está el ADN y le pone el núcleo, ¿sí? En la célula sana. A la célula sana le quitan su núcleo sano y le ponen una célula cancerosa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es que esa célula con un núcleo enfermo, con un núcleo canceroso, no se volvió cancerígeno. La célula no se convirtió en cancerígeno. En condiciones comunes, esa célula se debió haber suicidado, en condiciones comunes. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí no sucedió. ¿Qué quiere decir? Que a través de los demás mecanismos de organelos celulares, como es el caso de las mitocondrias, productoras de energía, la célula se pudo reparar. Entonces, esto da un nuevo paso a entender el cáncer. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la célula, si tiene suficiente energía, entonces tiene la facultad de poderse autorreparar. Pero como no tiene suficiente energía, porque sus mitocondrias, que son las bases donde se produce la energía, también están dañadas o quizás fueron las primeras dañadas, ¿sí? Y que originaron las alteraciones para que después el material genético mute, cambie. Quizás entonces esa sea la situación. Entonces vamos a ver que estos núcleos que tenían mutaciones cancerosas no generaban más cáncer en la célula. La célula se curaba, la célula sobrevivía sana. Esto dio paso a entender entonces que la base central es la producción de energía celular. Pero para que se produzca esta energía celular hay algo que es muy importante, es de la presencia del oxígeno. En los últimos años, una de las cosas que hemos estudiado se conoce como disfunción mitocondrial. ¿Qué es la disfunción mitocondrial? Pues que la mitocondria no esté funcionando adecuadamente, no esté produciendo la energía suficiente y entonces haga que la célula trabaje de manera deficiente. ¿Qué células? Cualquiera. La disfunción mitocondrial hoy se revela para cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad a final del día tiene que ver con la falta de producción de energía celular, ¿verdad? Y esto es sumamente interesante. Cuando yo empecé a estudiar la disfunción mitocondrial, bueno, pues para mí fue sumamente revelador, porque yo ya tenía muchísimos años estudiando los trabajos de aquí en México del doctor Demetrio Sodi Pallares, el padre de la electrocardiografía, que precisamente postuló exactamente lo mismo, ¿verdad? El doctor Sodi Pallares, después de trabajar precisamente en cardiología, ya cuando trabaja de forma privada, empieza a ver mucho cáncer y de hecho escribe un libro que se llama así, Lo que he descubierto en el tejido canceroso. Y él nos revela algo que es muy importante, que que precisamente, ¿sí? El potencial transmembrana eléctrico se ve alterado en la mitocondria. ¿Qué quiere decir? Donde están caminando los electrones que van a dar paso a activar esa energía celular. Pero aquí hay una cosa muy importante. La membrana mitocondrial es dependiente de lo que ocurra en la membrana celular, que esos son los trabajos del doctor Sodi Pallares. ¿De acuerdo?
membrana celular. Primero membrana celular y después membrana mitocondrial. Después función mitocondrial. ¿De acuerdo? Esa parte quiero que les quede muy claro. Ahora, ¿qué nos dice la ciencia? Dice, mira, ¿qué alteraciones hay en la disfunción mitocondrial? Dice, hay cuatro cosas importantes. Una, hipoxia celular. No hay oxígeno. Dos, estrés del retículo endoplásmico, o sea, estrés oxidativo del retículo endoplásmico. ¿Qué es el retículo endoplásmico? Es el organelo donde se fabrican las proteínas. Por eso es que las proteínas del cuerpo empiezan a verse alteradas, como el colágeno, como los antioxidantes, por ejemplo. ¿Me explico? Inflamación sistémica de bajo grado, una inflamación crónica de bajo grado que tenemos todo el tiempo, y depletación de un factor de transcripción que se llama AMPK, que es precisamente un mecanismo de supervivencia celular, ¿verdad? Es un mecanismo alterno de supervivencia, o sea, bueno, hace falta energía y se activa el MPK para tratar de generar supervivencia en la célula, pero eso también se ve depletado. Entonces, la falta de la energía celular es la parte esencial. Ahora, ¿por qué la célula cancerosa no puede quemar completamente el azúcar? Ok, solo puede quemar azúcar de forma parcial. ¿Por qué? Porque falta oxígeno. Por eso es que hay hipoxia celular. La falta de oxígeno dentro de la célula impide que se queme de forma adecuada la glucosa. ¿De acuerdo? Por eso es que el doctor Walworth lo que encuentra es una gran acidosis celular. ¿Verdad? Encuentra una gran acidosis celular porque precisamente esta glucosa se va a convertir en ácido láctico. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver, se los voy a explicar más adelantito. ¿De acuerdo? Pero quiero que vean cómo ya en la ciencia común ya hablamos precisamente de esta parte de una manera mucho más sustancial. Cómo el cáncer es una alteración en la disfunción mitocondrial. Cómo es parte de este proceso. ¿Me explico? Cómo precisamente muchas otras enfermedades, a ver, déjenme ver. Ok, bueno. Me voy a adelantar y ahorita me regreso, ¿de acuerdo? Miren, por ejemplo, es que creo que me las pusieron al revés mis diapositivas. Hipoxia y malignidad en cáncer. Quiero que vean cómo el problema tiene que ver con la falta de oxígeno. Aquí podemos ver hipoxia tumoral, un factor inducible de hipoxia. El cáncer tiene que ver con la falta de oxígeno. Y claro, por supuesto, los carotenoides juegan un papel muy importante en esta disfunción mitocondrial. Quiero que lo veamos por acá, por favor. Vamos a ver esta diapositiva rápidamente. Espero no ser muy técnico, lo que pasa es que no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Es un tema muy ortodoxo. Entonces, espero no ser demasiado técnico, ¿de acuerdo? Yo dije que la parte esencial era la membrana celular y que de ahí partía la membrana mitocondrial. La membrana celular tiene una carga electromagnética. A esto se llama potencial de acción transmembrana. Esta carga electromagnética es como hacer un imán. Me explico, un imán. Un imán tiene cargas positivas y cargas negativas. Así tiene la membrana celular, ¿verdad? Cargas positivas en la parte externa, cargas negativas en la parte interna y tiene un potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Este potencial eléctrico se ganó un premio Nobel, ¿sí? Son los trabajos de Cobb, ¿de acuerdo? Si hablamos de la célula muscular, si la célula musculoesquelética, hablamos de menos 90 milivolts. Esto es el potencial eléctrico que tiene la membrana celular. ¿Cómo se produce? Pónganme mucha atención, igual que una pila. Tú has visto que una pila cuando se le acaba la vida útil, se le sale un líquido, ¿verdad? O tú has visto que la batería del coche lleva un líquido que les llamamos electrolitos. Efectivamente, lo mismo sucede en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo hay electrolitos. En el medio externo, por ejemplo, tenemos el sodio. En el medio interno de la célula tenemos el potasio. En el medio externo tenemos el calcio y en el medio interno tenemos el magnesio. Y estos buscan entrar, y los que están afuera buscan salir. Y esa diferencia de fuerzas es lo que nos genera este potencial de membrana, potencial de acción. ¿De acuerdo? Este potencial de acción es lo que permite que la célula tenga intercambio iónico, ¿verdad? Que estén intercambiando el agua, lo que se llama la bomba sodio-potasio, la magnesio-calcio, pero que también se están desprendiendo electrones. De ahí se están desprendiendo electrones que son los que van a ir a activar a la membrana mitocondrial, lo que llamamos la cadena de transporte de electrones, y lo que va a dar paso a la energía mitocondrial, que es la más importante. Pero aquí nace. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esto depende de ciertos minerales, como están viendo.
¿Qué pasa cuando yo aumento el sodio en la dieta o el calcio en la dieta? Porque somos muy dados a pensar que el calcio hace muy bien en grandes cantidades y ya vimos que no. ¿De acuerdo? Pues que este potencial eléctrico empieza a disminuir. Si empieza a disminuir, hay menos energía disponible para activar a la mitocondria. Pero también esto es lo que hace que entre el oxígeno celular. Por eso es que hay hipoxia celular. Si hay hipoxia celular, la vía aeróbica, que es la que más produce energía, se ve depletada. ¿De acuerdo? Esto ya es en la mitocondria porque no hay oxígeno. Entonces solamente se activa la otra vía, la vía anaeróbica, la que no puede producir, la que no se puede activar por oxígeno. Pero esa produce muy poquita energía, mire, 2 ATPs. Pero esta no puede desembocar, activar una enzima que es la acetilcoenzima A, que es la que desemboca al ciclo de Krebs. No puede. Llega a su vía inicial, que es el piruvato. El piruvato se transforma en lactato por acción de una enzima, que es la lactato deshidrogenasa. Y este lactato, en condiciones normales, debería de regresar al ciclo de Krebs para seguir produciendo energía, pero no puede, porque no hay oxígeno. Entonces se convierte en ácido láctico. Al convertirse en ácido láctico se acidifica la célula. La célula no puede vivir en acidez. ¿Qué hace para convertir la acidez? Mete agua libre. Eso se llama inflamación. Imagínate lo complejo que es. Por eso toda enfermedad tiene inflamación. ¿Cuál es el problema? Ponme mucha atención. El poquito oxígeno que está que entra, el poquito oxígeno reacciona con esta agua libre porque el agua adentro de la célula es un agua muy especial, es un agua estructurada. Y yo no entendía por qué tenía que ser estructurada el agua intracelular. Ahora se los voy a explicar. El agua adentro de la célula es un clúster, es como un racimo de uvas. 37 moléculas de agua todas juntas, como formando un racimo de uvas. Yo no entendía por qué tenía que ser así, por qué era así tan compleja el agua intracelular. Es que miren ustedes, perdón, me estoy moviendo. El poquito oxígeno que entra, si reacciona con el agua libre, por eso no puede ser agua libre lo que está dentro de la célula, es agua estructurada, ¿sí? Reacciona, o sea, el oxígeno, que es H2, perdón, O2, más H2O, que es agua, produce peróxido de hidrógeno, que es el radical libre más activo, la especie reactiva, ¿verdad? Más activa de nuestro cuerpo, más oxidante y un anión superóxido. Estos radicales libres empiezan a dañar la membrana interna celular, por eso la membrana se empieza a dañar, empiezan a dañar el material genético de nuestro núcleo y es el resultado de lo que llamamos estrés oxidativo. Esta es la causa principal del estrés oxidativo. ¿De acuerdo? Ahora,